Hola, hola a toda mi gente hermosa que está del otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos como siempre a este su espacio donde desentrañamos las historias más fascinantes y hablamos de esas personas que nos inspiran, que nos hacen creer que los sueños, sí con mayúsculas, sí son posibles. Hoy amigos y amigas vamos a sumergirnos en un relato que es pura magia, una trayectoria que nos demuestra que la perseverancia, el talento y una pizca de destino pueden convertir lo que parece inalcanzable en una deslumbrante realidad. Vamos a hablar de una estrella que brilla con luz propia, una mujer cuyo nombre resuena en cada rincón del planeta, especialmente para quienes aman las series turcas y las historias de éxito que trascienden fronteras. ¿Están listos? Porque hoy el sueño de Demet Özdemir no es solo una fantasía, es, sin lugar a dudas, una gloriosa realidad. Y antes de que nos adentremos en cada detalle de este viaje increíble, les hago la invitación de siempre: si aún no forman parte de esta comunidad maravillosa, no esperen más. Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras aventuras. Ahora sí, prepárense para ser inspirados. Ahora bien, para entender la magnitud de lo que Demet Özdemir ha logrado, tenemos que rebobinar un poco, volver a sus inicios. ¿Por qué, saben? Detrás de cada portada de revista, de cada alfombra roja, de cada aplauso ensordecedor, suele haber un camino lleno de esfuerzos, de sacrificios, de momentos de duda, pero también de una fe inquebrantable. Demet no nació en la cuna del privilegio actoral. Su historia es la de una joven con un espíritu vibrante nacida en İzmit, Turquía, que desde muy pequeña mostró una inclinación natural por la danza. Imaginen a una joven moviéndose con una gracia innata, expresándose con cada giro, cada salto. Eso es Demet. Ella comenzó su carrera como bailarina, formando parte de grupos de danza populares en Turquía, incluso participando en vídeos musicales y comerciales. En el mundo del baile, donde la disciplina es tan feroz como la pasión, Demet forjó su carácter, aprendiendo el valor del trabajo duro, la importancia de la sincronización y la necesidad de conectar con el público, aunque fuera a través del movimiento. Pero la vida, como un buen guión, a veces tiene giros inesperados. Mientras Demet brillaba en el escenario con sus pasos de baile, una nueva vocación empezaba a susurrarle al oído: la actuación. Es curioso cómo a veces los sueños evolucionan, ¿verdad? Un día estás persiguiendo una meta con todas tus fuerzas, y al día siguiente una nueva puerta se abre, revelándote un camino diferente, quizás aún más grande de lo que jamás habías imaginado. Y fue así como poco a poco Demet empezó a transicionar del mundo de la danza al de la interpretación. Sus primeras oportunidades llegaron con pequeños papeles en televisión, donde, aunque no era la protagonista, cada escena era una escuela. Cada personaje, por breve que fuera, era una oportunidad para aprender, para observar, para empaparse de ese mundo mágico que es el set de grabación. Sin el nombre de una actriz consolidada, ni la experiencia de años en el oficio, pero con una chispa innegable, un carisma natural y, lo más importante, una voluntad de hierro, Demet pulió su arte. Esos primeros años fueron de siembra, de picar piedra, de creer firmemente que un día, esa semilla de talento y esfuerzo germinaría en algo extraordinario. Y vaya si germinó. A menudo el éxito rotundo no llega de un día para otro, pero cuando lo hace, es con una explosión que lo cambia todo. Para Demet, esa explosión tuvo un nombre y un apellido que hoy resuenan en millones de hogares alrededor del mundo: Erkencikus, o como la conocemos en muchos lugares, pájaro soñador. Ah, Erkencikus. Si hay una serie que catapultó a Demet Özdemir al estrellato global, esa fue sin duda esta comedia romántica que conquistó corazones de una manera que pocos programas logran. Imaginen la escena: una joven soñadora, un tanto torpe pero con un corazón de oro, llamada Sanem, que trabaja en la tienda de abarrotes de su padre y sueña con convertirse en escritora. Su familia la presiona para casarse si no consigue un trabajo fijo. Y entonces, como si fuera obra del destino, aterriza en una agencia de publicidad. Allí conoce a un hombre misterioso, aventurero y magnético, Candivit, interpretado por el incomparable Can Yaman. Y lo que sigue, amigos, es pura química. La conexión entre Demet y Can en pantalla era de esas que te atraviesan la pantalla, de esas que te hacen suspirar, reír a carcajadas y emocionarte hasta las lágrimas. Era auténtica, palpable, chispeante. Pero el éxito de Erkencikus no fue solo la historia de amor cliché. No, no. Fue mucho más. Fue la combinación perfecta de elementos, un guión inteligente con diálogos ingeniosos y situaciones hilarantes,
una dirección ágil que le dio un ritmo fresco a la narrativa, locaciones espectaculares que nos transporta. Van a Estambul y a paisajes naturales de ensueño, y por supuesto, un elenco de apoyo brillante que complementaba a la perfección a nuestros dos protagonistas. Sin embargo, no podemos negar que el pilar fundamental de su éxito fue la interpretación de Demet como Sanem. Ella le dio a su personaje una mezcla única de vulnerabilidad, fuerza y una alegría contagiosa. Sanem no era la típica damisela en apuros, era una mujer con sueños propios, con errores y aciertos, con una personalidad que la hacía increíblemente real y cercana. Demet no solo actuaba, ella era Sanem. Cada expresión facial, cada gesto, cada mirada, estaba cargado de una emoción genuina que resonaba con la audiencia de una manera poderosa. Y así como una bola de nieve que rueda cuesta abajo, Erkencikus empezó a ganar tracción. Primero en Turquía, luego en los Balcanes, en Europa del Este, y de ahí, boom, la explosión global. España, Italia, Latinoamérica, Estados Unidos. La serie se transmitió en decenas de países, doblada a múltiples idiomas, y en cada lugar, los fans se multiplicaban exponencialmente. Los hashtags relacionados con Demet y la serie se volvían tendencia mundial, y las redes sociales se inundaban de debates apasionados sobre la trama y la relación entre Sanem y Can. Es en este punto donde el sueño de Demet empieza a tomar una forma tangible y deslumbrante. De ser una bailarina con aspiraciones actorales, se transformó en una superestrella internacional, una actriz reconocida no solo por su belleza, sino por su talento innegable y su capacidad para conectar con el corazón del público. Lo que Erkencikus le dio a Demet fue más que fama, le dio una plataforma global, un reconocimiento masivo y la oportunidad de demostrar su versatilidad. Ganó premios importantes, fue nominada a otros tantos, y su nombre comenzó a aparecer en todas las listas de las actrices más influyentes y admiradas. Pero, ¿saben? Lo verdaderamente inspirador aquí no es solo la fama que alcanzó, sino cómo la manejó. Porque la presión de ser el centro de atención global, de tener millones de ojos puestos en cada uno de tus movimientos, no es poca cosa. Y Demet, con una humildad y profesionalidad admirables, supo navegar esa ola, manteniéndose fiel a sí misma y siempre agradecida con sus seguidores. Pero esperen, la historia de Demet Özdemir no termina con el éxito de Erkencikus. De hecho, en muchos sentidos, apenas comenzaba. Porque una verdadera artista, una que aspira a que su sueño sea una realidad duradera, sabe que no puede quedarse estancada en un solo tipo de personaje o género. Después de conquistar al mundo con la comedia romántica, Demet tomó una decisión audaz y, a mi parecer, muy inteligente. Decidió explorar nuevas facetas de su talento, de su capacidad dramática. Y así fue como llegó a nuestras pantallas con Doğduğun Ev Kaderindir, conocida internacionalmente como Mi hogar, mi destino. Aquí, Demet nos mostró una Demet completamente diferente. Dejó atrás a la alocada y divertida Sanem para encarnar a Zeynep, una joven dividida entre dos mundos, dos madres, dos destinos. La serie es un drama psicológico profundo basado en una historia real, que aborda temas complejos como la identidad, el destino, el amor y el sacrificio. Y Demet, vaya que Demet nos dejó sin aliento. Su interpretación de Zeynep fue magistral. Nos mostró una vulnerabilidad cruda, una fortaleza silenciosa, una capacidad para transmitir el dolor y la confusión de su personaje con una verdad asombrosa. Ya no era solo la chispa y la alegría, era la profundidad, la introspección, la capacidad de sostener una escena cargada de drama con una presencia que llenaba la pantalla. Esta serie consolidó su estatus como una actriz versátil, demostrando su valentía al salir de su zona de confort y retarse para crecer artísticamente. Y eso, mis amigos, es la marca de una verdadera profesional, de alguien cuyo sueño no es solo la fama, sino la maestría en su oficio. Este paso fue crucial. Le permitió a Demet diversificar su portafolio, alejándose de la etiqueta de reina de la comedia romántica, para abrazar un abanico mucho más amplio de posibilidades. Y no solo en televisión. Demet también ha incursionado en el cine, demostrando que su talento brilla igual de intensamente en la pantalla grande. Cada nuevo proyecto es un nuevo desafío, una nueva oportunidad para explorar personajes, para aprender y para seguir construyendo una carrera sólida y respetada. Pero el alcance del sueño de Demet Özdemir va más allá de los sets de grabación. Su influencia se ha expandido al mundo de la moda, la publicidad y el ámbito digital. Se ha convertido en un icono de estilo, una tendencia a seguir. Grandes marcas internacionales como Pantene la han elegido como imagen,
un testamento a su popularidad, su credibilidad y su capacidad para conectar con una audiencia global. Ser la cara de una marca tan importante no es solo un contrato lucrativo, es un reconocimiento de su estatus como una figura influyente, una embajadora de la belleza y la confianza. Con millones de seguidores en Instagram, Demet ha creado una comunidad masiva de fans leales que la apoyan en cada paso. Ella utiliza estas plataformas no solo para compartir sus proyectos, sino también para mostrar un lado más personal, para interactuar con sus seguidores, para compartir un poco de su día a día, sus viajes, sus gustos, siempre con una autenticidad que es refrescante. Se muestra real, humana, cercana, una clave de su inmensa popularidad. Y esa conexión, esa lealtad de millones de personas, es un activo invaluable en la era digital. Es el pulso constante de un sueño que late con fuerza cada día. Entonces, ¿qué significa realmente que el sueño de Demet Özdemir es realidad? No es solo haber alcanzado la fama. La fama es efímera, un aplauso que puede desvanecerse. Lo que Demet ha logrado es algo mucho más profundo y duradero. Su sueño es la realidad de una mujer que, desde sus inicios, aspiró a expresarse, a conectar, a dejar una huella, lográndolo con creces. Es la realidad de una artista que ha cultivado su talento con disciplina férrea, que no se conforma con el éxito fácil, sino que busca constantemente superarse. Es la realidad de poder elegir sus proyectos, de trabajar con directores y actores que admira, de dar vida a personajes que resuenan con millones de personas. Imaginen la libertad y satisfacción de vivir tu pasión en su máxima expresión. No solo entretiene, inspira. Inspira a millones de jóvenes a perseguir sus propias metas, a no rendirse ante los obstáculos, a creer en el poder de su propia voz y de su propia historia. Cuando la vemos en pantalla, o cuando la seguimos en sus redes, vemos a una mujer que ha construido su propio camino, que ha transformado sus aspiraciones en logros tangibles. Es un faro de esperanza y de posibilidad. Pero el sueño de Demet también es la realidad de un reconocimiento que va más allá de las fronteras. No es solo una estrella turca, es una estrella global. Su trabajo ha trascendido barreras culturales e idiomáticas, uniendo a personas de diferentes países en torno a historias y personajes universales. Ha llevado la cultura turca a un público masivo y con ello, ha abierto puertas para muchos otros talentos de su país. Su legado es también el de una embajadora cultural, de una figura que tiende puentes entre mundos. Su sueño es también la capacidad de tener una vida plena, de disfrutar los frutos de su trabajo, viajar, explorar, dedicarse a sus hobbies, mantener cerca a su familia y amigos, que son su ancla. Porque el éxito profesional es maravilloso, pero el verdadero sueño incluye la felicidad personal, el equilibrio, la paz. Y en la medida de lo posible, Demet ha sabido proteger esa esfera, manteniendo una autenticidad que sus fans valoran profundamente. Ella nos enseña que el camino hacia el éxito no es siempre lineal, que habrá desvíos, que habrá momentos de duda. Pero lo crucial es la constancia, la fe en uno mismo y la voluntad de seguir aprendiendo y adaptándose. Desde sus inicios como bailarina, cada paso ha sido una preparación para lo que vendría. La disciplina del baile le dio la base para la exigencia de la actuación. Su carisma natural fue pulido y transformado en una potente herramienta de interpretación. Su vulnerabilidad innata se convirtió en la capacidad de conectar con la emotividad de sus personajes. Todo se conjuga. Lo intrigante de su trayectoria es que no se percibe como una llegada a la cima para descansar, sino como un ascenso constante, una búsqueda insaciable de crecimiento. Su realidad es dinámica, en constante evolución. Cada nuevo proyecto, cada nueva colaboración, cada nueva oportunidad es una extensión de ese sueño que sigue expandiéndose. No es una meta final, sino un viaje perpetuo de realización y de inspiración. Y eso, para quienes la seguimos y la admiramos, es un regalo. Ver a alguien perseguir y alcanzar sus sueños nos recuerda que los nuestros también son posibles. Así que, mis queridos amigos, hemos viajado juntos por la increíble trayectoria de Demet Özdemir, una mujer que nos ha demostrado que los sueños no son solo quimeras pasajeras, sino semillas que con el cuidado y la dedicación adecuados, pueden florecer en una realidad asombrosa. Desde sus humildes comienzos como bailarina, pasando por sus primeros pasos en la actuación, hasta convertirse en una superestrella internacional adorada por millones, Demet ha escrito una historia de éxito que es pura inspiración. Hemos visto cómo Erkenci Kuş la catapultó a la fama, como Mi Hogar,
mi destino la consolidó como una actriz de gran calibre, y cómo su influencia se extiende más allá de la pantalla, llegando al mundo de la moda y las redes sociales. Su sueño es una realidad que se construye día a día, con cada nuevo desafío superado y cada nuevo corazón conquistado. Realmente espero que este recorrido por la vida y carrera de Demet Özdemir les haya resultado tan fascinante y motivador como a mí. Es un recordatorio poderoso de que el talento, la perseverancia y la autenticidad son ingredientes esenciales para alcanzar cualquier meta que nos propongamos. Gracias de verdad por haberme acompañado en este viaje. Su apoyo significa el mundo para este canal. Me encantaría muchísimo saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su personaje favorito de Demet? ¿Qué momento de su carrera los ha inspirado más? Dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que yo siempre los leo con muchísima atención. Y si disfrutaron de este vídeo, si se llevaron una dosis de inspiración, o simplemente si les gusta el contenido que creamos, no se olviden de dejar un buen me gusta, compartirlo con amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima, mi gente, y sigan soñando en grande.